Ok, bueno, vamos a empezar recordando de qué hemos estado hablando, de qué hablamos la semana pasada. Y hablamos de operadores lineales acotados. Primero vamos a recordar que que dijimos que el término operador lineal se puede usar como sinónimo de transformación lineal. Entonces, eso es bueno, es la terminología que vamos a estar usando de manera intercambiable con transformación lineal, pero mayormente operador, ¿ok? Entonces empezamos, bueno, lo que está en la pantalla son cosas que ya discutimos, pero lo quise poner todo para ver más o menos, bueno, para tener, digamos, la imagen completa de lo que estamos haciendo. Entonces empezamos con dos espacios normados sobre acá. Dos espacios normados sobre el mismo campo y nos vamos a fijar en cierto subespacio del espacio, bueno, de la colección de transformaciones lineales que van de X a Y. Ajá. O sea, esto ya sabemos que esto es un espacio vectorial. Eso ya lo sabemos. Es más, si se acuerdan, hasta dijimos que podíamos entender esto como un producto, ¿no? O sea, como espacio vectorial, no estoy hablando ahorita de normas, sino exclusivamente como espacio vectorial, lo podíamos entender como un producto de esta forma, en donde beta es una base de X. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que eso es un espacio vectorial. Nos vamos a fijar, digo, aprovechando que tenemos la estructura normada, o que nos da una estructura de espacio métrico, y si quieren ir un poco más allá, nos da una estructura topológica y eso nos permite hablar de continuidad. Entonces vamos a hablar nosotros, nos vamos a fijar en los operadores acotados. Igual, ya lo había comentado, pero creo que vale la pena repetirlo. Bueno, en este momento y en el curso nos vamos a enfocar en los operadores acotados. Eso no quiere decir que los operadores que no sean acotados no son interesantes o a nadie le importan. No, es simplemente el enfoque que vamos a tener. Pero también hay teoría relacionada con los operadores no acotados. Y bueno, incluso pues ya vimos algunos ejemplos, ¿no? De operadores no acotados. Pero bueno, un ejemplo que no lo hicimos a detalle y no lo vamos a hacer a detalle, pero pues es un buen ejercicio que podrían hacer es, consideren a las funciones, bueno, continuas en 0,1, realvaluadas con la norma del supremo, y vamos a pensar en X, en el subconjunto de funciones que están en C. Bueno, vamos a ponerle otra letra porque usualmente X le ponemos el espacio grande. O sea, vamos a fijarnos en todas las funciones que son continuas, que van del 0 a 1, pero que existen las derivadas en, digamos, en un medio. Ajá. Entonces, la función que va de B a los reales, dada por T de F es igual a F' de un medio, esa no es continua. O sea, es lineal, pero no es continua. Entonces, dicho de otro modo, la derivada, que es un operador pues bastante importante, resulta que no es continua. De hecho, eh, pues incluso si modificamos el espacio, ¿no? O sea, para que nos quede un operador de un espacio de funciones en un espacio de funciones, pues el que dos funciones sean cercanas no implica que sus derivadas son cercanas. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en el cero, ponemos aquí una epsilon mayor que cero, aquí es epsilon menos epsilon, una función que oscile mucho y que sea suave, pues la derivada va a explotar, ¿no? Pero bueno, va a ser muy grande, pero pues la función va a estar muy cerca del cero. Ok, bueno, todo eso para decir que los operadores no acotados también son de interés. En fin, lo que habíamos dicho primero son varias maneras de caracterizar a la continuidad de una transformación lineal. Eh, lo que habíamos dicho es que la continuidad de T, o sea, en todo el espacio,
equivale a la continuidad en cero, equivale a decir que es acotada. O sea, que es acotada significa que existe una c mayor que cero, tal que para toda x en el dominio, t de x, esto con la norma del codominio es menor o igual que c por esto. Ajá. Esta condición es equivalente a, bueno, la continuidad es equivalente a decir que manda sucesiones acotadas en sucesiones acotadas y conjuntos acotados en conjuntos acotados. Ahora, utilizando la noción, o sea, utilizando esta noción de continuidad o, bueno, estas caracterizaciones, pues vemos que es Lipschitz continua, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar en la constante de Lipschitz más chiquita que podemos encontrar. Y esa va a ser la norma del operador. Habíamos discutido también con ejemplos que podíamos ver la norma del operador, o sea, qué tan lejos nos avienta del cero el operador cuando estamos parados en la esfera unitaria. Y bueno, la linealidad y la homogeneidad de la norma nos dan otras definiciones equivalentes de la norma de un operador. La original es esta, o bueno, la original que tomamos es esta de aquí. Ujú. Y finalmente, bueno, también esta cota va a ser bastante importante. Aquí veo que me faltó un detallito. Ahora sí. Y este no va aquí. Ok. Y lo último que habíamos discutido es que este espacio, o sea, el espacio de las funciones lineales y acotadas, son un espacio normado. Eso lo había probado bueno, lo habían probado ya con Julián. Lo que nosotros vimos es que cuando el codominio es un espacio de Banach, entonces el espacio de transformaciones lineales también es de transformaciones lineales continuas o de operadores lineales continuos, también es un espacio de Banach con esta norma. ¿Ok? Y nada más eh, para ver un poco rápido, o bueno, repasar rápido cómo probamos eso, o cómo lo podríamos probar. Bueno, lo habíamos discutido con series absolutamente convergentes. Vamos a pensar ahora cómo lo probaríamos si fuéramos con sucesiones de Cauchy. Empezamos con una sucesión de Cauchy en este espacio, con respecto a esta norma. ¿Ok? Entonces, definimos a T puntualmente como el límite cuando n se va infinito de Tnx. Ahora, esto está bien definido porque vamos a tener esto para cualesquiera n y m naturales. Tenemos esto, menos tm, x. Aquí la x es arbitraria, entonces una vez que fijamos la x, esta sucesión se va a cero cuando m y n se van a infinito, o sea, esta es una sucesión de Cauchy. Y como estamos suponiendo, ahí es donde metemos esta hipótesis, que el codominio es completo, esta sucesión converge. ¿Ok? O sea, tenemos a nuestra sucesión de Cauchy, definimos puntualmente a quien proponemos como candidato de límite. Luego vemos que t es lineal, pero no solo es lineal, también es acotado, y que Tn converge a T con respecto a la norma del espacio. Y ya con eso, esa es la prueba, ¿no? O sea, es como a grandes rasgos, ¿cómo concluiríamos este resultado? Pues así. Ahora, quiero que noten que, ok, tenemos un espacio de funciones que es un espacio de Banach, y eso nos gusta porque hemos hablado todas estas semanas de espacios de Banach, ¿no? Bueno, de espacios normados. Entonces ya caímos otra vez a una estructura que conocemos. Sin embargo, los objetos, o sea, aunque la estructura, digamos, de espacio normado ya es conocida, pues los objetos por sí mismos tienen ciertas propiedades, ¿no? O sea, estamos hablando de funciones. Entonces tenemos dos tipos, hasta el momento tenemos dos tipos de convergencia. O sea, Tn, una sucesión
de operadores acotados. O sea, aquí. Ahora, vean, bueno, a lo que me refiero es que podemos tener, tenemos dos nociones de convergencia así como claras, ¿no? Una es con respecto a esta norma, o sea, son elementos de un espacio normado, nos olvidamos que... disculpen, me sacó la computadora, pero sí, perdón, no, de repente me di cuenta de que ya me había sacado, entonces, denme un segundo para volver a compartir. Bueno, entonces en lo que estamos es que tenemos dos nociones de convergencia. Una es con respecto a la norma y otra es convergencia puntual, ¿no? O sea, tenemos una asociación de funciones, entonces, pues, vale tiene sentido hablar sobre la convergencia puntual. Ajá, o sea que para toda X en nuestro espacio tengamos esto, que el límite cuando n se va a infinito de Tnx converja a una función t de x. Esta función de entrada va a ser lineal, ¿no? Por la linealidad del límite. Igual, pues, tampoco creo que es evidente si esto es o no acotado. O sea, cuando suponemos únicamente convergencia puntual. Ahora, esta convergencia con respecto a eso lo voy a borrar, con respecto a la norma del espacio es una convergencia uniforme de funciones. Uh-huh. eh, bueno, permítanme ponerlo nada más como proposición. O sea, una proposición que enfatice estas dos nociones de convergencia para estos espacios de funciones. Sean T aquí y Tn también una sucesión ahí. Una sucesión en si Tn converge a T con respecto a la norma del espacio, vamos a poner rel esta norma. Entonces, para toda X en nuestro espacio, el límite, cuando n se va a infinito, Tnx es igual a Tx. Y a este vamos a ponerle 1. Sin embargo, el regreso no es cierto. Sin embargo, 1 no implica que Tn converja a T con respecto a la norma del espacio. Bueno, pues aquí tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Una, probar la afirmación y otra, mostrar un contraejemplo sobre la segunda parte, ¿no? Y bueno, la verdad esto va a estar en la hoja que debo de subir hoy, que es la que correspondería a esta semana, ¿no? No recuerdo la verdad si lo puse como ejercicio de... No, creo que sí lo puse en la ayudantía. De todas maneras, bueno, aprovecho también por decirlo. De todas maneras, traten de hacer siempre los ejercicios de práctica. O sea, yo estoy plenamente consciente de que cuando uno deja tarea moral, pues bueno, es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero en serio, es muy importante que lo hagan, que hagan todos estos ejercicios para que tengan una visión un poco más global de qué está pasando, porque hay muchos detalles que no hago y los pongo ahí. Hay otros detalles que, o bueno, ejemplos que considero que son importantes, o incluso hay una construcción en particular que me parece que o sea, no es complicado hacerlo, pero es muy importante. Ajá. Entonces, este tipo de resultados los pongo en los ejercicios de práctica. Bueno, no todos, algunos sí son de práctica, o sea, que son realmente nada más repetir un argumento que vimos aquí o hacer unas cuantitas y ya, ¿no?
pero también hay ejercicios importantes. Uno de ellos sería probar que la convergencia en la norma, o sea, que la convergencia uniforme implica la convergencia puntual, pero no al revés. En este contexto, ¿no? O sea, aquí quiero que vean que cuando hablamos de convergencia puntual y uniforme de funciones en general, pues sí, es muy claro que son distintas, ¿no? Pero aquí les estamos metiendo más estructura, entonces creo que sí vale la pena estudiar un caso particular en donde veamos que una de las implicaciones no es cierta. Ok, ahora, ya tenemos, o sea, ya tenemos a nuestro espacio, ¿no? Pero bueno, muchas veces si pensamos en, por ejemplo, en álgebra lineal, o sea, en álgebra lineal así eh, ya. Si pensamos en álgebra lineal así de dimensión finita de Friedberg, ¿no? Y así, pues recordamos que muchas veces definimos a las transformaciones lineales a partir de lo que hacen en la base. O sea, si tenemos la base canónica, J, esto pues lo podríamos poner, o sea, lo podemos definir en términos de una base del codominio, ¿no? Y bueno, pues eso es finalmente lo que hacemos cuando representamos por matrices. Decimos, agarramos una base del dominio, una del codominio y decimos qué le hace a cada elemento del dominio, bueno, de la base del dominio en términos de la base del codominio, y ahí tenemos nuestra representación matricial. Ahora, aquí, pues ya vimos que cuando lidiamos con dimensión infinita, pues las cosas se empiezan a complicar bastante, ¿no? O sea, en términos de determinar una base o dar explícitamente una base, eh, sí empieza a ser un poco más complicado en el sentido de que ya nos empiezan a salir cosas no numerables muy rápido y difíciles de determinar, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer o es relativamente más sencillo es encontrar, si ahí tenemos nuestro espacio, encontrar un subespacio W, digamos, que sea denso. O sea, que sea denso y que se pueda generar de manera sencilla. Por ejemplo, si pensamos en L1, que es el espacio de las sucesiones con valores en el campo K, esto debe ser un 1, tal que son absolutamente sumables, o sea, esto es finito. Eso es un espacio normado, ¿no? Y esta es una norma. De nuevo, es difícil encontrar una base de este espacio, pero lo que sí podemos es trabajar en el subespacio de todas las sucesiones que a partir de cierto momento valen cero. Eso es un subespacio denso. Y no solo es, o sea, nos importa no solo que sea denso, sino que es fácil determinarlo, ¿no? Es el generado por esto. Entonces, algo que nos gustaría sería poder tratar de definir operadores en todo el espacio a partir de este subespacio generado. O sea, es algo que nos gustaría hacer porque esto es más manejable. Y resulta que lo podemos hacer eh, y además de manera única. Y aquí quiero señalar algo que, pero la verdad no me acuerdo quién lo puso, pero en una de las tareas que califiqué, hacían la observación que un operador lineal, eh, o sea, un operador lineal que es continuo, no solo es continuo, sino es uniformemente continuo. Ajá. Entonces, eso ya nos dice prácticamente cómo vamos a poder extenderlo, ¿no? O sea, tenemos una función que es uniformemente continua, definida en un subespacio denso de un espacio métrico. Entonces, pues ya de ahí sabemos más o menos cómo podríamos tratar de definir la extensión. Entonces, bueno, vamos a escribirlo esto. Bueno, vamos a escribir esto bien. Vamos a empezar con un subespacio denso. O sea, un subespacio en el sentido lineal. Subespacio, voy a poner explícitamente lineal, denso, y
supongamos que Y es Banach, o sea, el codominio. O sea, ya cuando le estamos metiendo la hipótesis de que ese espacio de Banach, sabemos que hay algo que, o sea, vamos a meter de algún modo sucesiones y pues necesitamos que exista el límite, entonces ahí está la hipótesis de Banach. Lo que tenemos es que para cada, eh, vamos a ponerlo así, T1, que esa función acotada, que vaya del subespacio a Y, existe exactamente una extensión a todo el espacio. Exactamente un operador T que es acotado va del espacio grande, o sea, de todo el dominio, bueno, de todo X a Y, tal que satisface dos cosas. La primera es que cuando restringimos a X1 al subespacio obtenemos el operador original. Y la segunda es que las normas son iguales. O sea, T1, la norma de T1 es igual a la norma de T. Em, ok, voy a tratar, bueno, voy a romper un poco mi tradición personal y voy a tratar de hacer esto de una manera, digamos, no muy rigurosa, nada más enfatizando cuáles son los puntos importantes de la prueba, eh, sin meternos a tantos detalles. Ahora, eso lo hago, no, o sea, lo hago porque realmente me parece que es más importante la estructura de la prueba que ir checando todos los detallitos, o sea, porque todos los detallitos ya los hemos visto varias veces. Entonces, vean, es como muy esquemática la manera de hacer esto. Primero vamos a definir a T, o sea, vamos a definirlo así tal cual, sin importar si tiene sentido o no la definición, y luego vemos que la definición tiene sentido. Entonces, pongamos def de T. Si, si tomamos un elemento del espacio, bueno, en lugar de sí, para cada elemento del espacio, eh, vamos a tomar una sucesión en el subespacio denso que converja al punto donde queremos definir a la función, ¿no? Definimos t de x igual al límite cuando n se va a infinito de txn. T1, perdón. O sea, estamos evaluando el operador con el que empezamos el T1 que está definido en el subespacio. Ahora, bueno, o sea, lo podemos definir así, ¿no? Pero el que nosotros digamos que está definido no implica que lo esté realmente. Tenemos que verificar varias cosas. La primera es que el límite existe. Entonces, vamos a ponerlo así, existe el límite. Pues para ver que existe el límite, aquí es donde vamos a utilizar nuestra hipótesis de que el codominio es un espacio de Banach. Ajá. O sea, vean, cuando tenemos esto, T1, sabemos que T1 es continua, entonces tenemos esto. Ok, esto es en X, esto es en Y. Y entonces cuando X, bueno, cuando N y M son muy grandes, este factor de aquí va a ser muy chico porque es una sucesión convergente, entonces es de Cauchy. Eso nos va a decir que esta sucesión TXN
tiene que ser de Cauchy y como el codominio es completo, tiene que ser convergente. Ok, entonces vamos a poner aquí nada más cuáles son las dos cosas importantes para probar que existe límite. Txn es Cauchy. Y la segunda es que Y es Banach. Ok, existe límite. Perfecto. Ahora, que existe límite no nos define una función sobre X, ¿no? O sea, porque lo estamos definiendo a través de una sucesión. Entonces tenemos que ver que ese límite no depende de la sucesión que elijamos. Vamos a poner independencia de xn. Eh, pues esto también sigue de la continuidad de, de, de T1. Porque vean, sí. Bueno, es que realmente sigue de la continuidad. Si xn' converge a x, entonces, para n en los naturales, vamos a tener esto, t. O sea, queremos ver que el límite de la sucesión txn y el de txn' es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es menor o igual que, perdón, aquí me faltó una 1, un 1. Esto es menor o igual que la norma de T1 por xn menos xn'. Ahora, si xn y xn' convergen a nuestro punto x, pues para índices muy grandes, estas cosas van a ser, pero esta diferencia va a tener norma muy chica, ¿no? Porque esto va a ser x más algo chico y esto es x más algo chico prima. Se cancelan las x y nos van a quedar aquí la suma de los dos errores, ¿no? De aproximación hacia x. Entonces, esto ya va a ser muy chico y eso va a implicar que esto también ya va a ser muy chico. Excelente. Entonces, ya tenemos que existe límite que no depende de la sucesión que elijamos. ¿Es lineal? Bueno, la linealidad sigue porque el límite es lineal. Linealidad de los límites. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. O sea, ya de menos, lo que estamos diciendo es que esta función que estamos definiendo aquí, realmente la estamos definiendo y es, perdón, acabo de ver el mensaje de Brian. Sí, la sucesión, esta xn' es en x1. Ajá. O sea, la tomamos en x1 y las sucesiones que estamos tomando es en x1 eh, porque es donde está definido nuestro operador t1. Ajá. O sea, vamos a definir a t o aproximándonos a los puntos a través de puntos en el dominio. Ok, entonces lo que nos gusta es que ya nuestra función t está, bueno, está bien definida y es lineal. Excelente. Ahora tendríamos que argumentar que es acotada. Entonces, para ver qué es acotada, una manera de verlo, si nos vean, vamos a regresar un tantito. Aquí tenemos, pues tenemos varias formas de ver esto, ¿no? O sea, ¿qué es acotada? Podemos ver continuidad o podemos ver que manda conjuntos acotados a acotados. También aquí lo enuncié para B, pero estas igualdades, como veo en la ayudantía, pues o sea, no es necesario suponer que esto es finito para, para probar las igualdades, ¿no? O sea, estos supremos coinciden incluso si son más infinito. Eso quiere decir que podríamos elegir la que nos parezca más conveniente y pues a mí me pareció más conveniente trabajar en la esfera unitaria. Entonces vamos a tomar un elemento de norma 1 y vemos que bueno, que su imagen es acotada por una constante que no depende de X, ¿no? Entonces, sí.
Para X en la esfera, o sea, es algo de norma 1, tomamos, bueno, aquí quiero hacer esto, estoy haciendo dos pasos. Si estoy haciendo dos pasos aquí, en Sx1 con xn convergente a x. Ahora, voy a dar la vuelta para, bueno, para tener un poco más de espacio. Estoy tomando un elemento en la esfera unitaria del conjunto grande, o sea, del espacio general. Ahora sabemos, bueno, esto es lo que estamos tomando y yo digo que podemos tomar una sucesión en la esfera unitaria, pero del espacio chico, que converja al punto que elegimos, ¿no? Ahora, sí hay un paso por ahí que me estoy comiendo, porque si tomamos a nuestro punto en la esfera unitaria, lo que sabemos es que existe una sucesión en x1 que converge a x. Ajá. O sea, sabemos que la sucesión converge a x, pero de entrada no sabemos si estos tienen norma 1. Ahora, lo que sí sabemos, vean, primero es que esto tiene norma 1. Ajá. Y como xn converge a x, sabemos que xn converge a la norma de x. Este también es un problemita de práctica. O sea, ver que la transformación, que la norma es una función continua del espacio normado a los reales. Como es continua, entonces esto tiende a esto cuando n se va infinito. Y como esto es mayor que, perdón, aquí le puse mayor que 1, es 1. Como esto es igual a 1, que es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, existe un índice a partir del cual todos estos son positivos. Ajá. O sea, si quieren verlo así en términos de epsilon y n, pues pongan una epsilon igual a un medio y toman n de la convergencia que dependa de un medio, y ya con eso, a partir de esa n, todos los xn van a tener norma mayor o igual que, o bueno, mayor que un medio. Realmente el un medio no me importa, lo que me importa es que sean distintos de 0. Ajá. Ahora, si tomamos este vector sobre esto, o bueno, lo multiplicamos por ese escalar, que pues es normalizarlo, ¿no? Como nos enseñaron en el lineal. Pues esto va a ser convergente a 1 entre la norma de x por x, pero esto es igual a x. Y todos estos tienen que pertenecer al subespacio chico. Ajá, porque pues, son elementos del subespacio chico normalizados, entonces estamos multiplicando por una escalar. Esto pertenece al espacio chico y además tiene norma 1. Entonces está aquí. ¿Ok? Esto es lo que estoy haciendo en este caso. O sea, estoy tomando una sucesión en la esfera unitaria del espacio chico que converge a X. Entonces, tenemos que bueno, vamos a tener esto. T1 de xn es menor o igual que T1 por la norma de xn, que es 1. Y cuando sacamos el límite, cuando la n se va a infinito, aquí nos va a quedar del lado izquierdo la norma de tx. Entonces, no solo concluimos que el operador es acotado, sino que su norma es menor o igual que la de T1. Bueno, esto permítanme borrarlo. Ahora, vean, hasta acá lo que tenemos es construimos el operador, ya probamos que es continuo y tomamos una cota y encontramos una cota superior para su norma.
Nos falta ver dos cosas, que en realidad tenemos la igualdad en las normas y que es una extensión del operador original. Entonces, para ver que realmente extiende esto es, pues usamos la continuidad de T1, aquí me falta un 1, continuidad de T1 y def de T. O sea, tomen un X que esté en T1, tomen una sucesión en T1 convergente a X, entonces van a tener que Tx es igual al límite cuando n se ve infinito de T1 de X, que es igual a T1 de X. Y esto es, aquí estamos, bueno, aquí utilizamos la definición de T y aquí estamos utilizando la continuidad de T1. Ajá, o sea, en este cacho de aquí realmente nunca nos salimos del espacio donde ya sabemos que las cosas funcionan bien. Ok, entonces, eso ya nos da que T realmente extiende a T1. Continuidad de T1 y definición de T. Y finalmente, lo que nos quedaba ver es que la norma de T, o sea, vean, aquí terminamos en una desigualdad. La norma de T es menor o igual que la de T1. Ahora vamos a ver que la norma de T es mayor o igual que la norma de T1. Pues esto sigue de dos cosas. Del anterior, o sea que T realmente es una extensión. Y sigue, bueno, mejor aquí le pongo puntito, ¿no? Para que no se confunda con el signo de suma. Y el segundo es que la esfera unitaria en X1 está contenida en la esfera unitaria de X. Entonces, vean, bueno, vamos a escribirlo así rápido. Esto, la norma de T1 es igual al supremo sobre la esfera unitaria del espacio chico de esto. Ahora, como T1, como T extiende a T1, esto es igual al supremo sobre la esfera unitaria chica de T de X. O sea, la regla de correspondencia es la misma, ¿no? Pero bueno, entonces esto es menor o igual que sacar el supremo sobre un conjunto más grande. Así, X sobre el espacio ambiente es T de X. Para mí esto no es X, esto es Y. Y esto es justamente la norma de T. Ajá. O sea, al momento de sacar el supremo, cuando calculamos la norma de T, estamos considerando un conjunto más grande. O bueno, sí, estamos considerando un conjunto más grande. Entonces, pues podría crecer el supremo. O sea, igual y no, pero podría crecer, ¿no? Bueno, de hecho, no crece, es lo que estamos probando. Y esto prueba el resultado. O sea, eso prueba que podemos definir un operador continuo, o bueno, para definirlo basta con que lo definamos en un subespacio denso. ¿Okay? Y eso, bueno, eso va a servir bastante, quizá no en nuestro curso, pero bueno, el viernes me hicieron alguna pregunta sobre espectral y, y bueno, yo recordaba que ahí sí se usaba mucho esto y entonces me puse a releer un poco el libro de Birman y Solomé. Aquí sí se usa mucho en ciertas ocasiones esto de definir o sea, de definir un operador acotado a partir de definirlo en un subconjunto denso. Entonces, bueno, no es un resultado ocioso, sino realmente nos va a servir. Ahora, vamos ya tenemos varias cosas, ¿no? Sobre los operadores lineales acotados. Ya sabemos que es una especie de Banach cuando el codominio es Banach. Ya sabemos que tenemos dos nociones
de convergencia. Y lo que acabamos de probar es que, bueno, probar entre comillas, es que igual podemos determinar enteramente a un operador acotado si decimos cuánto vale en un subespacio denso. Ok, bueno, perdón, no solo en espectral, sino esto sí lo vamos a usar, o sea, pensando en lo que dije, sí, sí, es sumamente importante, es realmente importante y útil. Pero bueno, hay un caso particular de los espacios de operadores acotados que nos va a importar más, y es cuando el codominio es el campo en el que estamos trabajando. O sea, ya sabemos que los campos que estamos trabajando son son R y C, los reales y los complejos con la estructura usual. Entonces ambos son espacios de Banach. Ah, la densidad se, bueno, es que no me quiero adelantar ahora, pero se puede usar para definir operadores continuos definidos en LQ o en LP. ¿Ah? O sea, podemos definir, eh, vean, vamos a pensar en L2, que son las funciones, perdón, las sucesiones cuyo cuadrado es sumable. O sea, esto es finito. Entonces, si queremos definir un operador aquí, lo que vamos a ver es que es más fácil definir, o sea, decir explícitamente qué hace en cada EJ. Vamos a ponerle EJ. Si esto, digamos, vale un alfa J, podemos determinar, o bueno, podemos decir para qué alfa J esto nos va a definir una transformación lineal continua de L2K a K. Ajá. Pero eso lo vamos a definir a partir de las EJ que definen un subespacio denso. Ah, perdón, entendí mal la pregunta de Aldo. Es que él nos preguntaba en dónde utilizamos la densidad y yo me quedé con la idea de pensar al futuro en qué ejemplos la vamos a usar. Pero sí, Brian y Jesús entendieron mejor que yo la pregunta y ya le contestaron. Pero bueno, vamos a ver rápido qué fue lo que nos preguntó Aldo Enrique, y nos preguntó en dónde utilizamos la densidad. O sea, ¿dónde utilizamos la densidad de X1? Lo utilizamos aquí en la definición de T. En esta parte fue donde utilizamos la densidad e igual al probar que T fuese continuo. O sea, al tomar una sucesión en la esfera unitaria del espacio chico que convergiera al X unitario arbitrario, también utilizamos la densidad de X1. Entonces, la densidad la estamos utilizando aquí y aquí. Bueno, creo que vale la pena decir densidad X1 denso. Aquí usamos X1 denso. Y la continuidad de T1 la utilizamos aquí, aquí, bueno, aquí no, aquí es eh, linealidad de límite. Entonces vamos a poner T continuo. Ajá. Ok. Bueno, entonces les comentaba que nos va a importar especialmente un caso de espacios de operadores lineales acotados, y es cuando el codominio es el campo. Es más, ese hasta tiene su propio nombre, que es el dual topológico. Vamos a fijar otra vez nuestro espacio normado. Un espacio normado. El dual topológico
de X, dual topológico de X. ¿Es? Y pues aquí le ponemos X estrellita, que es igual a las funciones acotadas de X al campo, a los funcionales lineales. Aquí igual ya lo había comentado, pero vale la pena recalcarlo, y es que cuando vean alguno de los libros que estamos tomando como referencia, la mayoría, salvo el Edwards, todos le dicen nada más el dual. Ajá. Pero, pero bueno, aquí estamos haciendo la diferencia entre dual algebraico y topológico. En general tenemos esto, o sea, el dual topológico está contenido en el dual algebraico, y sabemos que cuando X tiene dimensión finita, tenemos la igualdad. Ajá. O sea, pues sí, tenemos la igualdad porque ya sabemos que cuando tenemos una transformación lineal de un espacio de dimensión finita a un espacio normado, va a ser continua. En particular, todas las que están aquí, todas las que van de un espacio de dimensión finita al campo correspondiente, van a ser continuas. Y eso nos dice esto. ¿Ok? Pueden modificar el ejemplo, o sea, el ejemplo de la función que habíamos dado aquí, esta, que la definimos como la extensión lineal de esta función. Recuerda, estos son el espacio de sucesiones que a partir de cierto momento valen cero. Definimos esta transformación y bueno, la extendimos por la linealidad, dijimos que esa no es continua. Y pueden tratar de modificar esta idea, o sea, la idea que aparece aquí, para obtener una función que sea lineal de este espacio a los reales, o bueno, al campo, pero que no sea acotada. O sea, modifiquen esa idea y les va a salir. Ok, entonces tenemos el dual topológico. Ahora, como ya lo había dicho, como tanto los reales como los complejos son continuos, si nos vamos a recordar bueno, este teorema que dijimos al principio, que decía la pareja bla es un espacio normado. Además, si el codominio es de Banach, entonces esto es de Banach. En particular, cuando Y es igual a K o R, estamos ante la presencia de un espacio de Banach. Entonces, bueno, como es importante, lo ponemos como teorema, pero pues no hay que probar nada porque ya lo hicimos. Esto es un espacio de Banach. Ok, ahora, una, bueno, cuando estamos en este espacio también podemos aprovechar las condiciones en las que estamos para poder caracterizar o para ver poder caracterizar a las transformaciones lineales continuas de X al campo. O sea, para T aquí son equivalentes. Primero, T es continua, o sea, T está en X estrella. El núcleo de T es cerrado. Bueno, ahí yo creo que no hay ningún tipo al menos uno implica dos. No debe ser sorprendente, ¿no? Porque el kernel es la imagen inversa del conjunto que nada más tiene el cero. Esto es un conjunto cerrado en el codominio, y como estamos suponiendo que la T es continua, la preimagen de cerrados es cerrados, entonces el kernel tiene que ser cerrado. Ok, entonces ahí no hay problema, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me sigue pareciendo bastante llamativo. O sea, que el núcleo no es denso. Dicho de otro modo, si tenemos una transformación lineal que va de X
Bueno, un funcional lineal. Si no es continua, entonces el kernel es denso. Ajá. Eso, pues no sé, a mí me parece un tanto sorprendente. Eh, bueno, sí, es que estoy viendo si alcanzamos a probarlo. Sí, sí alcanzamos. Al menos uno implica dos, ¿no? Bueno, y dos implica tres también está muy fácil. Vean, uno implica dos. eh, como T es continua y el cero, bueno, el conjunto que nada más tiene el cero es cerrado, entonces el núcleo, que es igual a la imagen inversa del cero, es cerrado. Excelente. Ahora, para 2 implica 3. Bueno, esta implicación tampoco es tan sorprendente, ¿no? Porque ya sabemos que el núcleo es un subespacio. Bueno, sí es. Bueno, no voy a usar que es un subespacio, pero si es cerrado y es denso, tiene que coincidir con todo el espacio, ¿no? Si. Ah, aquí hay una ligera hipótesis que debí de haber puesto. Disculpa. Ahora sí. Quiero que la transformación no sea trivial, o sea, que no sea el cero. Si, si el kernel de T fuera denso, entonces tendríamos esto, ¿no? El núcleo de T eh, sería igual a la cerradura, porque estamos suponiendo que es cerrado, y como estamos suponiendo que es denso, sería igual a todo el espacio, que daría T igual a cero, que es una contradicción con la hipótesis que acabo de olvidar, ¿no? Por lo tanto, el kernel no es denso. Ahora, 3 implica uno es la que es, yo creo, como más interesante, ¿no? Sobre todo porque es algo contraintuitiva. O sea, nos está diciendo que si, bueno, vamos a probar que si el kernel no es denso, entonces T es continua, o dicho de otro modo, que si la T no es continua, entonces pues prácticamente en todos lados del espacio vamos a encontrar un elemento del kernel. Vamos a probar que no uno implica no tres. Si T no es continua, si T no es continua, existe una sucesión en la esfera unitaria en S de X, tal que, eh, bueno, tal que esto se va a infinito. Ajá. Esto lo sabemos porque si no es continua, entonces no es acotada, entonces no es acotada en la esfera unitaria. Eso quiere decir que podemos caminar en la esfera unitaria y alejarnos tanto como queramos del cero del codominio. ¿Ok? Entonces existe eso. Y la sucesión xn' dada por xn' es igual a, eh, perdón, eh, perdón, es que como ya me estoy correteando aquí, me faltó decir quién es X, ¿no? Porque lo puedo definir ahí, pero pues, ¿quién es X? Bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a empezar el miércoles con esta implicación, nada más traten de hacerla, pero
Lo que hacemos es esto, es la misma técnica que ya habíamos utilizado. Vamos a agarrar este arbitrario, vamos a tomar Tx, una especie de normalización. Entonces, por un lado, cuando aplicamos T a esto, nos va a dar T de X menos T de, bueno, menos T de X, y eso se va a anular. Ajá, o sea, eso es un elemento del kernel de T. Y por otro lado, cuando vemos cuál es o sea, qué tan chico se hace este error o esta pequeña perturbación que estamos haciendo de X, pues cuando sacamos la norma nos va a quedar la norma de X por la norma de XN, que eso lo elegimos para que fuese unitario, sobre la norma de TXN. Y eso lo pedimos, o sea, pedimos que se fuera infinito, por lo tanto, esto converge a X. Ajá. Dicho de otra manera, encontramos una sucesión en el kernel que converge a un punto X arbitrario y eso concluye que el kernel es denso. Entonces, el miércoles vamos a empezar con esta prueba y solo sí les voy a pedir que revisen dos cosas. Uno, primero que se acuerden del problema que planteamos así medio en general, que si tenemos X un espacio y tenemos F un subespacio cerrado, ver si existe para X en F un elemento tal que haga esto. O sea, un elemento del espacio que haga esto y el lado izquierdo es el ínfimo. Es la distancia de X al espacio. Bueno, eso es nada más lo tienen que recordar, ¿no? Y el otro es que por favor revisen en la hoja, creo recordar que es el 4, un problema de práctica en donde hacen una construcción cociente, o sea, tienen un espacio vectorial, tienen una seminorma y hacen una construcción cociente que ya es un espacio normado. ¿Ok? Si no les sale, al menos véanlo y traten de entenderlo el miércoles. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda.